Pero nosotros vamos a saltar más o menos a los años 50, donde se da este caso, el caso HM, que luego, bueno, HM son las iniciales de esta persona, que luego sabemos que su nombre real era Henry Molaison, él ya murió aproximadamente el 2008. Entonces, bueno, la historia cuenta que HM era un niño tranquilo, feliz, pero un día sufre un accidente. Él estaba andando en bicicleta tranquilamente y se cae de la bicicleta, se pega en la cabeza y a partir de ese momento, a través de su niñez y también adolescencia y juventud, comenzó a desarrollar ataques de epilepsia. Ahora, estos ataques de epilepsia fueron creciendo a través del tiempo, cada vez era más recurrente, más recurrente. Entonces, imagínate que su actividad cerebral de repente se volvía loca. Entonces, obviamente, pensemos en la epilepsia de la siguiente manera. Imaginemos una orquesta. Tenemos diferentes músicos. Cada músico tiene que tocar su parte, ¿cierto? Y un instrumento particular. Tenemos los violines, el trombón, qué sé yo, el contrabajo, etcétera. Pero en el caso de la epilepsia es como que todo empieza a funcionar como una sola unidad, como todo al golpe de un bombo. Bueno, Se podría decir que es como casi que de repente en esta orquesta que está tocando de una forma sincrónica, instrumentos más altos, instrumentos más bajos, más rápidos, más lentos, todo llevado por el director de orquesta y que de repente los violinistas dicen, ¿sabes qué? Este es mi momento de brillar. Y todos los violinistas van y se pegan un solo en contra de los deseos del resto de la orquesta y desarticula todo. exact- Desarticula eh, absolutamente todo. exactamente. Es un poco como, ¿te acuerdas de la banda del Chavo del Ocho, donde todos tocaban al mismo tiempo lo mismo? Algo así. Bueno, eso pasa en el cerebro y obviamente no es algo positivo, algo beneficioso. Tenemos diferentes módulos que debiesen funcionar de manera distintiva, de manera específica. Bueno, entonces, más o menos a los 27 años, HM consulta con un neurocirujano muy importante en ese tiempo, con William Scoville. Entonces William Scoville dice, mira, lo que podemos hacer es una cirugía experimental. Podemos remover estas partes que yo creo que tienen que ver con la epilepsia. Y de esa forma quizás te puedes curar. Veamos. Pero ojo, ojo que yo generalmente presento a este cirujano como, no en el sentido de que era un charlatán, pero lo presento como el doctor Nick de Los Simpsons, no porque sea charlatán, lo reitero, sino porque era conocido Era muy porque reconocido, sí. eh, tendía a hacer cirugías experimentales. Sí, Él pero a tenía la una vez era muy idea y decía importante. como, démosle, pero bueno, esto es altamente experimental y que HM lo va a experimentar, valga la redundancia, de primera mano. Sí. Y bueno, esto en verdad no se sabía muy bien qué podía pasar. Y de hecho, por eso se permitió, por eso era una cirugía experimental, pero Scoville tenía mucha experiencia y en verdad era un cirujano bastante reconocido. Pero bueno, ¿cuál fue la cirugía? La extracción, o podríamos decir remoción bilateral de una estructura que se llama hipocampo. Nosotros tenemos un hipocampo en cada lado. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, nuestros dedos acá y pudiésemos ingresar más o menos 2 centímetros hacia adentro, nos vamos a encontrar con nuestros hipocampos. Bueno, eh, estas estructuras fueron removidas, ambas. Antes hacían este tipo de cirugía, pero solamente se removía un hipocampo y al parecer no sucedía mucho. Pero en el caso de HM se removieron ambos hipocampos, remoción bilateral. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el desastre, Claudio? Mira, antes de pasar a cuál fue el desastre, si me pudieras permitir un poquito compartir pantalla para que Sí, quedara aquí, para que lo vieran directamente. vamos a permitir aquello. Dame un segundito. Ahí, ahí. Mira, aquí lo ves acá mi pantalla. Perfectamente. Quiero que observemos acá, si pueden ver mi flechita. Esto es un cerebro normal, vamos a ponerlo entre comillas, pero que no le falta nada. Aquí podemos observar el cerebro desde una parte desde acá abajo, como si hubiéramos puesto una cámara aquí, ahí donde está mi micrófono aquí. La punta del micrófono en la cámara, y podemos observar esta parte en una persona sin haberse sometido al procedimiento de HM, y aquí, después del procedimiento de HM, y podemos ver este forado.
que le quedó al pobre Henry. Si lo vemos, si hacemos un corte de esta forma en la cabeza, entonces lo vemos como Sí. ustedes nos están viendo a nosotros, veríamos que aquí está el hipocampo y toda esta sección se le fue removida a HM. Claro, Un un gran gran área. pedazo, un Exactamente. gran pedazo de cerebro. Y bueno, ¿qué sucedió? HM se recuperó de la cirugía, todo bien, todo normal. De alguna forma él tenía, qué sé yo, conservaba su humor, porque tenía un buen sentido del humor, tenía un buen grado de inteligencia, todo normal, su personalidad normal, etcétera, pero algo pasó, que no podía crear nuevas memorias. Wow, problema, no podía crear nuevas memorias. Cada vez que él, por ejemplo, conocía a alguien y conversaba con esa persona, luego a los 20 minutos, media hora, se le olvidaba quién era esta persona. Entonces vivía, por decirlo así, en un eterno presente. Todos los días tenía que aprender básicamente todo de nuevo, todo lo que sucedía. No podía crear nuevas memorias, pero sí conservó aquellas memorias que quedaron antes de la cirugía en general. Es decir, como si usted viera este episodio y fuera HM, en estos momentos probablemente ya se le hubiera olvidado cómo comenzó y qué está haciendo acá. Sin Exacto. embargo, todo lo que pasó antes, HM recordaba, tengo entendido que recordaba el accidente, recordaba todo lo que le había pasado, lo mucho que sufría, porque recordemos que HM no es que se someta a esta cirugía porque tenía epilepsia y dijo como, oye, no quiero tener más esto, sino que los ataques epilépticos de HM eran muy consecutivos, al punto que su vida no la podía llevar a cabo. Entonces era necesario que se llevara a cabo una cirugía experimental de este calibre que tuvo una consecuencia interesante. Lo podemos ver reflejado en algunas películas, por ejemplo. En, bueno, esto es una comedia romántica, pero ¿te acuerdas de mis primeras 50 citas o como si fuera la primera vez? Sí, sí, sí. Recuerdo esa Ya, película. ahí hay una forma Exactamente. más ridícula un poco de verlo, un poco extremada, pero hay un sujeto que lo encuentran en la escalera y le dicen, bueno, hay casos más extremos de lo que le pasa a Lucy, creo que se llama el personaje principal, y el tipo le dice como, hola, soy Tomás, ¿cómo están? Hola Tomás, ¿cómo están? Mucho gusto, mucho gusto. Y después dice, hola, soy Tomás, hola, ¿cómo están? Mucho... Y es una forma más absurda de verlo, pero... eh, HM pasó inmediatamente a vivir en el presente, absolutamente en el presente. Absolutamente. De hecho, Brenda Milner, que fue la psicóloga que estudió HM durante mucho tiempo, tengo entendido que todavía Brenda Milner está viva, tiene más de 100 años y sigue trabajando. Es realmente admirable su trabajo. Y algunos o algunas discípulas de Brenda Milner estudiaron el caso HM detenidamente por años. Se dieron cuenta que HM sí podía recordar su infancia, podía, por ejemplo, dibujar el mapa de la casa donde vivió cuando chico. HM le sorprendía cuando se veía al espejo, porque él esperaba ver una persona de 27 años, por decirlo ahí, su memoria quedó congelada ahí, pero veía una persona mayor, por ejemplo. Entonces, las estructuras que fueron removidas, como dice Claudio, fueron los hipocampos, de ambos lados fueron removidos. Y desde ese momento aprendimos que los hipocampos son imprescindibles, son fundamentales para la creación de memorias. Sin hipocampos no podemos crear nuevas memorias, pero un tipo de memoria son las memorias declarativas, aquellas memorias que podemos mencionar, que podemos declarar, como lo dice. Hay otras partes del cerebro que se encargan de otro tipo de memorias, como las memorias motoras y qué sé yo. Pero lo que perdió HM fue la capacidad de crear nuevas memorias declarativas. Entonces, si uno le preguntaba a HM, oye, Henry, ¿qué hiciste ayer? HM no se acordaba. ¿Qué hiciste la semana pasada? No se acordaba, etcétera. Entonces, estudiaron muchísimo este caso. HM murió el 2008, ahí se reveló su nombre, Henry Molaison, que se había obviamente mantenido en secreto por privacidad. Eh, y los científicos rescataron ese cerebro, lo rescataron, lo fijaron, fijar significa poner como en una especie de resina, y lo cortaron en muchas tajaditas chicas para luego escanearlo, y ahora ese cerebro está disponible para todos los investigadores y en verdad para todas las personas que quieran estudiar el cerebro de HM. Está ahí en Déjame internet. decirte algo, Germán, que encuentro esto extremadamente raro, porque
Me imagino la situación diciéndole, Henry, ¿tú te acuerdas que nos habías donado tu cerebro después de muerto, cierto? Ah, no, no, si lo dijiste, no, si nos dijiste que sí, sí. Claro, tú Ah, firmaste el sí. consentimiento. No, si lo firmaste. No, sí. No, no te preocupes, no te preocupes. Obviamente esto es un chiste, no pasa así, pero es curioso pensar en muchos de estos experimentos que se realizan en que, claro, la persona tiene, bueno, ahora hay un montón de regulaciones en función de eso, pero, claro, cabe mencionar que hay dos elementos muy importantes en HM. El primero que, como tú bien dices, a HM después decían, ya esta persona no recuerda nada, pero, a ver, le ponían un espejo adelante y hacían que empezara a aprender a dibujar una estrella al revés. Sí. Que no es Y fácil, no es fácil. no, o Ahí lo sea, podrían intentar. y claro, o sea, si quieren, pónganse un espejo, pongan un dibujo que tengan que copiar e intentan dibujarlo mientras ven el dibujo de cabeza. Es difícil, requiere una práctica importante. Sin embargo, HM fue aprendiendo cómo hacerlo y eso fue un elemento vital para las memorias que va a abrir un camino gigantesco. Y ustedes se dirán, ¿qué camino? Que no es una sola memoria, Yeah. que al parecer hartas partes del cerebro se hacen cargo de recordar distintos tipos de cosas. En el caso, como bien dice Germán, HM declarativa, es decir, los conocimientos de su vida o conocimientos de historia, información teórica que pudiera aprender HM, en realidad no lograba recordarse y se iba, se iba con el viento. Exactamente. Pero como tú dices, otras cosas las podía aprender súper bien, ¿no? Es decir, si nosotros hubiésemos, por ejemplo, le hubiésemos enseñado a tocar guitarra a HM, hubiese aprendido. O si le hubiéramos enseñado a jugar a la pelota, hubiese aprendido. Ese tipo de habilidades HM sí las podía aprender, porque dependen de otra parte del cerebro, como una parte, tenemos como un cerebro chico aquí atrás que se llama cerebelo, que se encarga también de los movimientos, un ganglio basales. Ese tipo de estructuras no fueran removidas, por lo tanto estaban ahí y HM podía utilizarlas para aprender ese tipo de cosas. Pero las memorias declarativas, aquellas que se pueden declarar, por ejemplo, qué es lo que había almorzado ese día o qué es lo que había hecho la semana pasada, eso se esfumó. No se podía guardar, porque hoy día lo que sabemos, gracias a este tipo de estudios, es que las memorias se transfieren desde los hipocampos hacia la corteza cerebral. Finalmente, la corteza cerebral es como nuestro disco duro, ahí se guardan nuestros recuerdos. Pero para que una memoria para que una memoria pueda desarrollarse, pueda comenzar, necesita los hipocampos, porque desde ahí se transfiere a la corteza. Y se transfiere mientras estamos descansando y estamos durmiendo. Eso es muy interesante, quizás lo hablemos un poquito más adelante. Acá de destacar que cuando hablamos que se almacenan, es una forma, una especie de metáfora sobre cómo funciona la memoria. No es para que después venga alguien y nos ponga en los comentarios, oye, así no es almacenamiento, pero es una forma más amigable de entender cómo funcionan las memorias utilizando una analogía que se ocupa desde los 60, que es cómo los computadores almacenan información. No es específicamente así, pero a efectos de la historia de HM, la información no lograba grabarse en el disco duro. Exactamente. No lograba, el nombre técnico es consolidarse. No se daba el proceso de consolidación, que es un proceso biológico, que necesita un montón de procesos, de síntesis de proteína, un montón de cosas. Y básicamente esta transferencia de información no se lograba dar. Entonces la memoria no lograba consolidarse. Ahora bien, con ese caso, a todo esto, un paréntesis, no se sabe muy bien, y esto también lo discuten las discípulas de Brenda Milner, los discípulos, que no se sabe muy bien si lograba o no eh, crear memorias emocionales, por ejemplo. Difícil. Se cuenta un poco la historia, pero todo esto a nivel como de farándula, no se sabe muy bien, que se acordaba, por ejemplo, de cuando el hombre había llegado a la luna porque eso es algo súper impactante que a cualquiera persona lo hubiera impresionado, y al parecer esa memoria se logró guardar, o cuando asesinaron al presidente Kennedy allá en Estados Unidos, quizás ese tipo de información se logró guardar de alguna forma, pero a través de otros mecanismos, porque es una información mucho más impactante que lo que uno desayunó el día de ayer. Entonces, puede ser, no sabemos, ahí están los reportes, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero en fin. Entonces, hoy Claro, día es confuso, si de hecho habían hartos reportes como tú bien dices, como populares
que uno no sabe muy bien de la historia, de que HM al parecer sí como habían impresiones de que sí recordaba a ciertas personas con las que Sí. había compartido, pero son reportes, no sabemos, pero eso es lo maravilloso de todo esto, porque Exacto. algo pasaba y si nos vamos a la neuroanatomía de todo esto, claro, nos vamos a encontrar que puede que haya un camino en la amígdala que está procesando información emocional con la corteza que no necesiten necesariamente el hipocampo, pero ahí ya es terreno de la especulación, no podríamos decir efectivamente que eso fue, pero bueno, ¿qué es la ciencia sino una especulación que perseguimos para ver si es que es cierta o no? Bueno, en el caso de HM ya no es, pero Sí. valdría la pena quizás explorar en algún futuro de otras formas, Y se si es que sigue, eso y efectivamente es se sigue posible. estudiando. O sea, ahí están los escáneres de estas rebanadas de cerebro de HM, se sigue estudiando y ahora cada vez con más detalle se ve qué cortezas fueron removidas. Entonces, esto sigue, esto no ha parado.